Es un placer estar con ustedes en esta noche. Vamos a hablar del perdón. No sé si les voy a enseñar cómo perdonar. Les voy a contar cómo surge esta charla. En Semana Santa estábamos con los varones de la iglesia, disfrutando, no sé cuántos de ustedes conocen ese punto del Uruguay, allí en Ruta 8, cuando vas rumbo a 33, Melo, hay un río muy lindo, el Cebollatí. Y siempre que uno pasa por ese puente, o si usted algún día no sabe qué es el Cebollatí, pero pasa por ese arroyo, usted ve unos arenales maravillosos. Y siempre que pasaba por allí miraba esos arenales, decía, ¡pah, qué lindo poder armar una carpita acá! Nos encanta acampar con mi esposa. Antes la chiquilina les encantaba mucho, después crecieron y parece que la carpa quedó archivada. Y empezamos a salir con los varones de la iglesia, a salir a acampar a diferentes lugares. Y un día descubrí que la dueña de esos campos era conocida. Y fui a hablar con ella y empezamos a hacer nuestros campamentos de varones en Semana Santa, 2, 3 días nos vamos allí. No pescamos nada, somos lamentables pescando, pero pasamos precioso. Y ya hace unos cuantos años que estamos yendo a ese lugar, pero esta última vez que fui, le estoy contando cómo surge la charla de hoy. Fui a la estancia a conversar con la dueña. Fue una charla muy amena, muy linda, ¿no? Y estaba una sobrina que le estaba cuidando. Y en determinado momento ella apareció con este librito, ¿no? Me regalan muchos libros, gracias a Dios. Y cuando miré este librito, la agradecí, dije, lo voy a leer. Pero cuando dije, lo voy a leer, pensaba dentro mío, un libro más. Y después cuando lo pongo a leer un poco más y veo que lo había escrito un cura, dije, a mí no me va a dejar. ¿Cómo son las cosas? ¿Saben? Si lo pueden conseguir, se los recomiendo. ¿Saben lo que hace? Este cura se llama Juan Andrés Verde y es muy conocido y lo he escuchado en algunas oportunidades. Es conocido como el Gordo Verde. Y él hace una compilación de anécdotas uruguayas. Y están buenísimas. Entonces, leyendo uno de esos anécdotas, encontré una historia que habla sobre el perdón. Y no sé si es casualidad que hoy día, donde me han sorprendido porque pensaba y le decía a mi esposa, van a haber poquitos hoy. Posiblemente con el primero que me encuentro, dije, los primeros que encuentre acá no van a ser futboleros. Y el primero que me encuentro me dice, no, yo soy futbolero. Bueno, esta historia de un jugador de fútbol. Les voy a leer la historia. Y sencillamente lo que voy a hacer en esta charla, en esta noche, es leer esa historia y retomar algunas frases, algunas enseñanzas que en esta historia nos hablan del perdón. Tiene por título, Evelyn le colocó, Ejercitando el perdón en nuestra vida. El título de esta historia dice, lo perdonó de frente. Lo perdonó de frente. Y como es la historia de un jugador de fútbol, Juan Andrés Verde empieza esta historia de esta manera. La sacó del estadio. Oye, que para sacar una pelota del estadio hay que pegarle fuerte. Pero es una forma de decir, la rompió. Me dejó sin palabras. Hace pocos días, Andrés Flerkin, ¿se acuerdan de Andrés Flerkin? ¿Sí? ¿En qué cuadro jugaba? De defensor, hay futbolero. Gran jugador, ¿no?
Ya cómo empieza a surgir información. Vicepresidente de Defensor. Mi hermano lo atiende en el consultorio. Ya que estamos... hace pocos días, André Ferkin, un gran amigo, jugador de fútbol de Defensor Sporting, me acompañó a la colonia Berro a visitar a un grupo de muchachos que se encuentran privados de su libertad. Fuimos al hogar Cerrito, que hoy en día es uno de los hogares ejemplares dentro de la colonia, tanto por la labor de sus funcionarios como por el compromiso de los jóvenes de querer salir adelante. Luego de un picadito de fútbol, donde Andrés hizo de árbitro, nos juntamos todos a modo del tercer tiempo como en el rugby, para agradecer por el momento compartido y despedirnos. De la nada, un muchacho tomó la palabra y dirigiéndose a Andrés, con tono respetuoso, le dijo: quiero que sepa algo. Yo le robé su casa. ¿Ustedes recuerdan cuando... yo recuerdo un día que estaba mirando el noticiero y una de las noticias del noticiero fue que habían robado la casa de André Ferkin. Yo le robé su casa, se lo dijo con tono respetuoso. Educado el muchacho. Y estoy arrepentido. ¿Era cierto? Hace pocos meses le habían entrado a la casa, le robaron a la familia cosas de mucho valor, no solo económico, sino principalmente afectivo. Andrés hizo una breve pausa. Su mirada parecía la de un capitán que se dirige a sus compañeros de equipo. Y enseguida respondió: ¿de veras? ¿Me afanaste? Bueno, te perdono. Yo también me equivoco y todos nos equivocamos. Lo importante es arrepentirse, pedir perdón y tratar de no hacerlo más. Muchas veces me han perdonado a mí. ¿Por qué no te perdonaría a vos? Estás perdonado, viejo. No lo hagas más. Quedamos todos de cara. Nadie se lo esperaba. De pronto, otro joven tomó la palabra y con una mezcla de emoción y agradecimiento dijo: ¿sabe algo? Yo estoy por encarar ahora, en una buena. No quiero volver a robar. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros nos arrepentimos por lo que hicimos, pero no siempre tenemos la posibilidad de pedir perdón así de frente. Y cuando usted le dijo a él que le perdonaba, que lo perdonaba, yo también me sentí perdonado, sin palabras con usted. Gracias por venir y acordarse de nosotros. Dice Juan Andrés Verde: comparto contigo estas actitudes porque verdaderamente me movieron la estantería. Por un lado, el gesto del muchacho se animó a pedir perdón de frente y a su manera. Pudo haberse silenciado y nadie lo sabría. Sin embargo, aprovechó la oportunidad y se disculpó personalmente frente a todos. Por otro lado, me quedo con el enorme gesto de quien perdonó. ¿Qué es más fácil? Mientras que estaba sentado, me acuerdo que José siempre hacía y colocaba, tenía una para pensar. Y siempre que me sentaba, ya empezaba con el tema para pensar. Y una de las cosas, digo, si hubiera hecho lo que hacía José, una de las cosas que hubiera colocado es simplemente para pensar. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Por otro lado, me quedo con el enorme gesto de quien perdonó, porque perdonar muchas veces se nos hace más difícil que pedir perdón.
Yo sé muy bien lo mucho que significaba para Andrés las cosas que le robaron y del modo en que ocurrió. Sin embargo, tuvo compasión del gurí y teniendo 1000 preguntas para hacerle, sencillamente lo perdonó de primera y sin titubear. Fue tan grande el gesto que ese perdón abarcó el corazón de otros, inclusive el mío. Creo que uno es capaz de perdonar de corazón solo cuando antes experimentó el perdón en su vida. Entonces, perdonar pasa a ser un gesto enorme de agradecimiento. Qué importante es sabernos perdonados, porque el perdón siempre nos devuelve la paz. No sos un debilucho por pedir perdón. Al contrario, pedir perdón es de corajudos, que se reconocen humanos, y quien perdona encuentra por dónde pasa una de las claves más profundas de nuestra felicidad. No dejemos de imitar estos buenos ejemplos. ¿Qué voy a hacer en esta noche? A mí me pasa, no sé si le pasa a usted. En la facultad yo tenía un compañero que siempre salvaba con unas notas brillantes. Y un día conversando con él yo le pregunto y le digo, ¿cuánto tiempo demorás preparando un examen? Me dice, 3 días. ¿Cómo? 3 días. No, imposible. Y él me dijo algo que lo envidié. Me dijo, yo leo una vez y no me olvido más. ¿Sabe cuál es mi problema? Que leo una vez y me olvido. Leo 2 veces, ya me olvido menos. Pero tengo que leer muchas veces para no olvidarme. Entonces, como sé que tal vez les gustó la lectura, esta anécdota tan linda, se la quiero recordar. Voy a ir tomando algunas de las cosas que dijo Andrés y algunas de las reflexiones que Juan Andrés Verde hace en esta historia. Yo les decía al comienzo que siempre me han regalado muchos libros. Y yo recuerdo cuando me casé con mi esposa nos regalaron 2 libros. Uno lo tenía que leer yo y otro lo tenía que leer mi esposa. Y capaz que alguno de ustedes lo leyó Conociendo mejor a tu esposo y Conociendo mejor a tu esposa. Y me acuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención de ese libro era que tenía muchas cosas escritas en esa tapa. Y una de las cosas que tenía escritas en esa tapa que me quedaron grabadas en mi mente decía que el matrimonio ideal no ocurre por casualidad. Requiere esfuerzo y compromiso. ¿Y saben qué? Gran verdad. La vida cristiana ideal tampoco ocurre por casualidad. Requiere esfuerzo y compromiso. ¿Qué compromiso? En obedecer lo que Dios nos manda y nos pide en su palabra. Y recordemos que el perdón es una de las cosas que el Señor Jesús nos enseñó cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ir descubriendo por dónde va nuestro camino. Dice Proverbios en 2 oportunidades, en Proverbios 14, 12 y 16, 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Puntos ciegos. ¿Cómo termina diciendo? Pero su fin son caminos de muerte. Entonces este tipo de temas y este tipo de charlas nos ayudan a reflexionar por dónde va nuestro camino. Yo recuerdo, visitaba uno de los pisos del hospital evangélico y estaba hablando con un señor que no me acuerdo su nombre. Lo vi muy poco, pero él me dio un consejo y se los quiero transmitir. Él me lo dio a mí. Tuvo que vivir una historia muy triste, muy parecida a la historia que representaron hoy, pero al revés. Y este hombre me dijo,
pastor, yo te voy a dar un consejo. Perdona siempre. No perdoné y me arrepiento toda mi vida de no haber perdonado. Bien, ¿qué es lo que esta historia nos habla sobre el perdón? Cuando aquel muchacho le cuenta a Andrés Firkin que le había robado su casa, y se lo dice ahí de una, lo que le responde Andrés a este muchacho fue lo siguiente: yo también me equivoco y todos nos hemos ¿qué? ¿O hay alguno acá que no se ha equivocado nunca? Yo también me equivoco y todos en algún momento nos hemos ¿qué? Equivocado. ¿Va? Reconocer, mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que también nosotros nos equivocamos, que otros también se equivocan. Lo segundo que me llamó la atención cuando leí esta historia es pedir perdón de frente. De frente. Cuando yo miraba hace un ratito atrás, ¿no? Que Evelyn hablaba de Instagram, de Facebook, de todo, ¿no? No. Mirando a la persona. No debió haber sido fácil para este muchacho. Andrés es un tipo grande, fue un jugador de fútbol corpulento, ¿no? Juega atrás, con mucha presencia, ¿no? Y había que estar al lado de Andrés y decirle, te quiero decir algo. Yo me imagino la escena, mirándolo a Andrés, así al muchacho, y de repente le dice, yo te robé tu casa. Fuerte. Pero lo dijo de frente. Perdonar. Muchas veces se nos hace más difícil que pedir perdón. En las reflexiones al comienzo que leía Alicia, anoté una de las reflexiones. Se necesita una persona fuerte para pedir ¿qué? Perdón. Pero se necesita una persona aún más fuerte para perdonar. Y permítame decirle que posiblemente en la Biblia el mayor énfasis que encontramos con respecto al perdón, y cuando leemos Mateo 6:12, perdona nuestras deudas, como también nosotros ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Posiblemente, no digo que sea la regla, nos puede resultar más difícil perdonar que pedir perdón. Otra enseñanza que me deja esta historia con respecto al perdón. Perdonar de primera, sin titubear. ¿De veras? ¿Me robaste? Sí, te robé. Bueno, te perdono. Qué interesante. Porque generalmente, empezamos a sacar, a racionalizar, pero acordate que tú, ¿no es lo que empezamos a hacer? Como lo que veíamos hoy en esa dramatización tan sencilla, pero tan clara. Empezamos a racionalizar. Y cuando empezamos a racionalizar mucho, terminamos no perdonando. Sencillito. De one. Te perdono, sin pensarlo mucho. El perdón es un acto de compasión.
La otra hermana leía Génesis 45, una historia muy interesante. La historia de José, una historia difícil. Todos conocemos más o menos la historia. Sus hermanos no lo podían ver, lo maltrataban, lo venden como esclavo. Nunca más volvió a ver a su madre. Estuvo separado de su padre durante muchísimos años. Un día aparecen sus hermanos porque había hambre en la tierra. Cuando llegan a donde estaba, José no se dieron cuenta que estaban frente a su hermano. Y es interesantísimo ese relato, por todo lo que va diciendo allí. Pero cuando José se da a conocer quién era él, lo primero que pensaron los hermanos fue, no llegó la hora. ¿Se acuerdan? Yo te decía que no lo vendiéramos. Las miradas de ellos. Perdonar es un acto de compasión. Perdonar es un gesto tan grande que abarca el corazón de otros, inclusive el mío. Otro de los muchachos que estaba allí presente se sintió impactado. Y mire qué reflexión tan interesante. Dice, no tenemos oportunidad posiblemente de pedirle perdón a todas esas personas que nos han hecho daño, a que les hemos hecho daño, perdón. Pero cuando tú le perdonaste a él, yo también me sentí ¿qué? Perdonado. Como cuando perdonamos a otro, ese perdón se extiende. Y cuando yo reflexionaba en esto, me imaginaba esa escena de Jesús en la cruz, junto a esos dos ladrones, y las personas que estaban allí injuriándole, lastimándole, y de repente el Señor Jesús dice, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pero esa actitud y ese gesto de Jesús posiblemente llevó a que ese que estaba allí, siendo crucificado al lado de él, sintiera la necesidad también de ese perdón. Qué importante que es entonces el perdonar. Porque perdonar es un gesto tan grande que abarca el corazón de otros y evidentemente también el mío. Dijo ese muchacho, yo también me sentí perdonado. Uno es capaz de perdonar de corazón solo cuando antes experimentó el perdón en su vida. Pregunto, ¿hemos experimentado un perdón que cambió nuestra vida? Claro que sí. Cristo, todos nos hemos equivocado, todos. Y sin embargo, Cristo nos perdonó. De la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros debemos hacerlo con los demás. Perdonar pasa a ser un gesto enorme de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y decía Juan Andrés Verde en sus reflexiones de la importancia de pedir perdón y de perdonar, es que esto va a traer paz a nuestra vida. Otra de las cosas interesantes en la reflexión de esta anécdota, de esta historia, no sos un debilucho por pedir perdón. Pedir perdón es de corajudos que se reconocen como humanos. Quien perdona encuentra por dónde pasa una de las claves más profundas de nuestra felicidad. Si será importante el perdón. Yo no sé por qué usted está en esta noche acá,
Pero les quiero contar algo. En una oportunidad, nos estábamos preparando para una gran campaña evangelística con Luis Palau, año 98 creo que fue, ¿no? Que se la hizo allí en la Explanada, no sé cuántos de ustedes estuvieron. Y yo recuerdo que estábamos un grupo de pastores en el Centro Cristiano del Cordón, un grupo grande. Ese día venía Palau, nos iba a hablar a los pastores, y venía con él un pastor psicólogo que se llama, no sé, me imagino que está Jaime Mirón. Y él ese día, el tema que él trataba era el perdón, y eran todos pastores. Y el tema que eligió Jaime Mirón para tratar esa noche, el perdón. Y recuerdo que uno de los que estaba allí en el grupo, en un momento interrumpe la charla del doctor Mirón y le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y el doctor Mirón le dice, sí, claro. ¿Se puede perdonar? Sí, por supuesto, se puede perdonar, pero no olvidar. Pero no olvidar. Y me acuerdo que dijo tres cosas que me quedaron grabados en mi mente. Primero, porque no somos una computadora que hacemos ¡pic! Y eliminamos. Viene a nuestra mente. Segundo, porque otros te lo van a recordar. Y tercero, porque tenemos un enemigo que también está interesado en que no te olvides, para que no perdones. Y yo estaba ahí sentado, hermano. Y en ese tiempo estaba teniendo problemas con un hermano en la iglesia, un líder en la iglesia. Y yo estaba sentado ahí en la mitad del salón, cuando era arriba, que hacía las reuniones arriba. Y hermano, yo estaba así. ¡Ay, qué lástima que no vino fulanito! ¡Qué pena! Mirá qué tema se está perdiendo. Y me daba vuelta, y miraba para allá, y miraba. Pasó una cosa que nunca me había sucedido en mi vida. Yo sentado en la mitad del grupo, 300, 400 pastores. De repente, el pastor Mirón, capaz que le hace honor a su apellido, me queda mirando así y me dice, no pienses en, y me dijo el nombre de la persona, piensa en ti. Me descolocó. Ah, mira, este tema es para mí, este tema es para ti, y este tema es para mí. Porque muchas veces no tenemos la felicidad y la paz que deberíamos de tener, sencillamente porque no estamos practicando una de las ordenanzas, uno de los consejos que nos da la palabra de Dios, que es ¿qué? Perdonar. Y empezamos a guardar cosas en nuestra vida, que la palabra de Dios dice que se transforman en amargura. Y se hacen tan fuertes en nuestra vida, que hacen raíz dentro de nosotros, que no solo nos dañan a nosotros, sino que la enseñanza bíblica es que termina también, ¿qué? Haciendo daño a los que están a nuestro alrededor. No pienses en, piensa en ti, si queremos ser felices y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, perdonar. Así que, queridos hermanos, amigos, yo les invito, con la ayuda de Dios, a tomar decisión firme, de frente, de one, de perdonar a todo aquel que nos ha lastimado. Y recordar que nosotros también nos hemos, ¿qué? Equivocado. Y como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a otros. Gracias por su tiempo y que Dios les bendiga.